a todos. Mi nombre es Rocío Gosser, especialista de bienestar docente del Ministerio de Educación. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Nuevo Derecho Fundamental en el Trabajo y Normativa Nacional. Este es el sexto webinar del año que realiza la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente referido a temas de bienestar docente. El objetivo del webinar de hoy es conocer cómo el nuevo principio y derecho fundamental de un entorno de trabajo seguro y saludable impacta en el mundo del trabajo, identificando las principales obligaciones establecidas en la normativa nacional aplicable. Aprovecho este espacio para invitarles a visitar la plataforma Educación Te Escucha, la cual ofrece diversos recursos orientados a la promoción, protección, cuidado y autocuidado de la salud física y socioemocional. Estos materiales buscan brindar apoyo frente a situaciones desafiantes o retadoras, o que pueden presentarse tanto en el ámbito profesional como en el personal. La plataforma pone a su disposición recursos en distintos formatos: textos, infografías, audios y videos, que cumplen diversos propósitos: informar, orientar, aconsejar, promover la reflexión y fomentar prácticas saludables. Reitero mi agradecimiento y felicitamos a los docentes, directivos y comunidad educativa en general que nos acompañan esta tarde. Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente. Por otro lado, les recordamos registrar su participación en el enlace proporcionado para la sesión de hoy. Quienes hayan asistido también a la sesión del martes 16, registrando sus datos y acumulando ambas participaciones, recibirán en sus correos electrónicos la constancia de participación emitida por la OIT. Les invitamos a realizar sus consultas en el enlace que se encuentra fijado en los comentarios, si nos ven por el Facebook de Perú Educa. Si nos siguen por el Facebook de Minedu, realicen sus consultas directamente en la caja de comentarios. Al final del evento daremos un espacio para responder sus preguntas e inquietudes. Ahora, para dar apertura al webinar de hoy, invitamos a la directora Ausmenia Valencia Olivera, directora de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente. Gracias por acompañarnos, directora. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes con todos. Todas las personas que ahora están conectadas, ya sean en las direcciones regionales de educación, como también de las unidades de gestión educativa local. Agradecemos de sobremanera vuestra presencia y este es un tema tan relevante y tan importante como es la seguridad, salud en el trabajo en el sector educación. Desde la Dirección de Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente, se trabaja con el firme propósito, ¿no?, de impulsar el bienestar integral del personal educativo. Además que se está considerando no solamente esta dimensión física, sino también la socioemocional, que es sumamente importante. De ahí que la seguridad, salud en el trabajo, es un pilar fundamental para garantizar que el maestro o el docente o el trabajador en educación se sienta bien, tenga buenas condiciones y además se pueda prevenir también riesgos laborales. Se puedan promover hábitos saludables y generar condiciones que protejan la salud y la vida en un entorno escolar. El webinar de hoy, que está denominado como Gestión de Seguridad del Trabajo como Nuevo Derecho Fundamental en el Trabajo y Normativa Nacional, elaborado en colaboración con el apoyo de expertos de la Organización Internacional del Trabajo y Servir. Este será un espacio de aprendizaje y además un espacio de reflexión orientado a fortalecer la cultura preventiva en el sector educativo. El objetivo de este webinar es acompañarnos en la construcción de espacios educativos donde la seguridad, el cuidado y el bienestar sean parte esencial de esa labor pedagógica y del desarrollo integral de estudiantes y también de docentes. Estamos convencidos de que las reflexiones, las experiencias y recursos que compartiremos hoy van a ser de mucha utilidad para fortalecer esas prácticas diarias y además que puedan contribuir al bienestar de toda la comunidad educativa. Bueno, con la certeza de que este espacio será enriquecedor y aportará de sobremanera a la implementación de estas prácticas en cada una de sus instituciones, les damos en primer lugar la bienvenida a estos sexto webinar que miren, ya estamos ya
así terminando el año, y que se saque provecho al máximo. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes y que sea una buena tarde. Buenas tardes. Gracias, directora. Ahora daremos la bienvenida a Sneider Wataki Cervera, nuestro ponente invitado. Él es magíster en calidad y gestión integral con tesis meritoria, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo e ingeniero industrial. Ha sido consultor en la implementación de sistemas integrados de gestión y ejecución de auditorías. Lideró el proceso de implementación de la política pública del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo desde el Ministerio del Trabajo de Colombia. Es autor del libro Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un manual práctico para la implementación de los estándares mínimos. Ha participado como conferencista nacional e internacional y es docente en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente se desempeña como coordinador nacional y punto focal en SCT para la OIT en los países andinos. Gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido, Sneider. Adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Primero que todo, extenderle un cordial saludo pues a las autoridades, a la directora, Rocío, a Ana que nos acompaña desde Servir. Realmente es un gusto poder acompañar al Minedu y efectivamente estas capacitaciones que nos permiten promover entornos de trabajo seguros y saludables. El día de hoy, como lo contaban un poco, les voy a compartir cómo se está avanzando en estos procesos del principio y derecho fundamental del trabajo que en este caso, denme en unos minutos, ya voy a compartir mi pantalla. ¿Me podrían confirmar si se ve? Perfecto. Entonces, bueno, lo primero que les quiero comenzar a contar un poco es que la seguridad y salud en el trabajo pues ha estado desde los inicios de la OIT dentro de su mandato en diferentes conferencias internacionales del trabajo se ha pronunciado como la seguridad y salud de los trabajadores se convierte en un aspecto fundamental para la consecución de un trabajo decente, de cómo es supremamente importante poder promover un diálogo social tripartito. Para los que no han escuchado esta palabra de diálogo social, es uno de los pilares fundamentales del trabajo decente, donde nos habla de poder tener un diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno nacional que nos permita esa participación activa de los diferentes actores y esto pueda fortalecer y pueda hacer hincapié en cómo ir creando una cultura nacional de prevención. Como les decía, desde prácticamente los inicios de 1919 se ha venido en diferentes pronunciamientos, perdón, de la OIT, resaltando la importancia de la protección adecuada que se tiene que tener en los lugares de trabajo. Ahora, no olvidemos que dentro de esta Agenda 2030 que se ha venido desarrollando ya hace varios años y que ya estamos muy cercanos al 2030, ¿no? Hay dos objetivos de desarrollo sostenible muy importantes que debemos resaltar, que debemos tener en cuenta. Uno de ellos es el número 3, que nos habla de salud y bienestar, que nos habla de poder promover o garantizar esta vida sana y promover el bienestar para todas y en todas las edades. Particularmente este objetivo número 3 tiene una meta muy concreta, por ejemplo, para la manipulación de químicos. Si vamos al otro objetivo de desarrollo sostenible muy relevante y muy importante dentro de este proceso de seguridad y salud en el trabajo, es el número 8. Este número 8 nos habla de trabajo decente y crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo promovemos, cómo continuamos en un crecimiento económico sostenido? ¿Cómo hacemos que ese empleo sea pleno, productivo, un trabajo decente como tal? Y recordemos que cuando nosotros hablamos de este trabajo decente, hablamos de cuatro pilares del trabajo decente como tal, ¿no? El primero de ellos, que se los mencionaba, es el diálogo social. Un segundo pilar muy importante es la creación de empleos dignos que sean, como lo decía, sostenibles, inclusivos, productivos, ¿cierto? Un tercer pilar importante dentro del trabajo decente va relacionado con todo lo que tiene que ver con la seguridad y la protección social. Y un poco haciendo acá ese vínculo, recordemos que todo lo que sucede antes de accidentarme es
todas esas medidas de seguridad y salud en el trabajo que yo debería estar implementando para no recurrir o de alguna manera no tener que terminar recibiendo unas atenciones de mi sistema de seguridad social o el sistema de aseguramiento que existe en el país por causa de un accidente o una enfermedad. Entonces, démonos cuenta cómo los accidentes de trabajo, las enfermedades del trabajo como tal, eh, eh, la seguridad y salud en el trabajo con ese propósito de evitarlas, de minimizar el riesgo al máximo, pues se vincula claramente con estos sistemas de aseguramiento, con estos sistemas de seguridad y protección social de cada uno de los países, ya cuando los efectos se presentan, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar que algunos sistemas de seguridad social pues incluyen también acciones de promoción, de prevención, de generar investigaciones, de poder hacer un avance también preventivo frente a los accidentes y las enfermedades laborales. Ahora, les decía que este es un tercer pilar, ¿no? Entonces recordemos diálogo social, empleos dignos, todo lo que tiene que ver con garantizar una seguridad y una protección social. Y un cuarto pilar del trabajo decente es que es muy importante, es el que está enfocado a garantizar los principios y derechos fundamentales del trabajo, que ya les voy a contar un poco de ello, es para que nos demos cuenta cómo vamos llegando desde estos cuatro pilares del trabajo decente a los cinco principios y derechos fundamentales del trabajo y que dentro de esos, pues efectivamente tenemos la seguridad y salud de los trabajadores. Ahora, no olvidemos que dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible existen como tal unas metas y dentro de todas esas metas existe una muy concreta que va orientada a la seguridad y salud en el trabajo, que es la meta 8.8 de proteger los derechos laborales, de promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Ahora, este quinto principio de derecho fundamental, como les decía yo, fue una decisión histórica que inició formalmente, quiere decir que antes del 2019 ya existían algunas conversaciones al respecto. Sin embargo, a partir del 2019, que fue la declaración del centenario de los 100 años de la OIT, se establece que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para este trabajo decente. La Conferencia Internacional del Trabajo le solicita al Consejo de Administración de la OIT y le dice, examinemos lo antes posible cómo puede existir unas propuestas para que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo puedan ser incluidas como un principio de derecho fundamental. Es de esta manera que a partir del 2022 se inicia formalmente esta adopción como tal del principio de derecho fundamental del trabajo. Quiero hacer un recuento un poco rápidamente para que no lo olvidemos y es, no olvidemos que existían cuatro principios y derechos fundamentales desde 1998, ¿sí? Con la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales, valga la redundancia un poco, se había adoptado uno de ellos que era la libertad sindical, la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, un primer principio de derecho fundamental importante que teníamos acá y que si ustedes se dan cuenta con cada uno de estos principios y derechos fundamentales tienen un vínculo, tienen un acercamiento con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Desde la misma negociación colectiva se abordan aspectos para prevenir, para buscar medidas de prevención, de control, frente a los aspectos prioritarios que se estén presentando en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, por otra parte, teníamos el principio sobre la eliminación de el trabajo forzoso u obligatorio. El tercer principio y derecho fundamental nos hablaba sobre la abolición del trabajo infantil. En muchos países ya hay adopción, por ejemplo, de algunas normativas en concreto de actividades prohibidas dentro que pueden desarrollar estos trabajadores, unos permisos de trabajo para cierta edad donde pueden desarrollar estas actividades y que efectivamente también lo debemos tener en cuenta en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. El cuarto pilar, el cuarto principio, perdón, y derecho fundamental del trabajo estaba vinculado a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y si nosotros miramos todo lo que tiene que ver con discriminación, podemos vincular también esto por allá con el convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo y que efectivamente también va a tener un nexo y va a tener un vínculo con la seguridad y salud en el trabajo.
Pero más concretamente, efectivamente, a partir del 2022, después de muchos años, desde 1998 hasta 2022, se adopta un quinto principio de derecho fundamental, que es gozar de un entorno de trabajo seguro y saludable. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué implicaciones tiene la adopción de este principio de derecho fundamental? Lo cierto es que todos los Estados miembros, todos los países miembros deben velar, respetar y promover el cumplimiento de estos principios y derechos fundamentales, se hayan o no se hayan ratificado los convenios. Recordemos, para los que no conocen, los convenios internacionales, las normas internacionales del trabajo, como puede ser el convenio que les mencionaba, el convenio 190, cuando se ratifican en un país, se convierten en un instrumento vinculante, ¿no? Entonces, el país se compromete a cumplir las disposiciones que tienen estos convenios. Por lo tanto, este principio, así no se hayan ratificado los convenios fundamentales, ya les voy a contar cuáles son, debe ir en búsqueda de respetar, promover y hacer realidad de buena fe este principio de derecho fundamental del trabajo. Ahora, ¿cuáles son los principios y cuáles son los convenios que han venido vinculándose exclusivamente para la seguridad y salud en el trabajo? Entonces, ahí también quiero hacer una aclaración. Recordemos que tenemos unos convenios que son fundamentales, recordemos que algunos son convenios de gobernanza y otros convenios, pues son convenios técnicos, ¿cierto? Cuando hablamos de estos convenios fundamentales, son convenios que están netamente ligados a un principio de derecho fundamental del trabajo. Entonces les quiero poner el ejemplo. Para seguridad y salud en el trabajo, que es nuestro quinto principio, existen dos convenios que se han convertido como fundamentales. El primer convenio que está vinculado es la seguridad y salud de los trabajadores de 1981, convenio número 155, y el convenio 187 que nos habla sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo del 2006. Estos dos convenios son los que ahora son denominados como convenios fundamentales. ¿Por qué? Como les mencionaba, están vinculados a un principio de derecho fundamental del trabajo. ¿Listo? Eh, para el contexto un poco de Perú, estos dos convenios aún no han sido ratificados en el país. Es más, en los países andinos como tal, el único país de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia que tiene ratificado alguno de estos dos convenios es el convenio 155 y el país que lo ha ratificado es Venezuela. Los otros países han venido generando algunos diálogos en este proceso. En Perú, por ejemplo, desarrollamos un estudio de brechas de cómo estaba el convenio 155 y 187 frente a la normativa peruana en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este documento es público, está totalmente disponible y se los puedo compartir ya ahorita que vayamos cerrando la sesión. Y efectivamente, ahí es donde comienzan estos procesos de diálogo que les menciono, tripartitos, que cobran un interés y una importancia valiosa para poder avanzar en el proceso de ratificación. Ahora, eh, en la pantalla ustedes pueden ver diferentes convenios que se pueden tener en materia de seguridad y salud en el trabajo. Algunos convenios los hemos distribuido dependiendo unas temáticas. Quiero decir, la protección contra riesgos específicos como que, como los químicos, como las radiaciones, como la violencia, como puede ser los accidentes mayores. Entonces ustedes van a ver a mano superior izquierda todos estos convenios que son específicos para un riesgo, ¿no? Entonces, como el convenio 170 de productos químicos, el convenio 115 sobre las radiaciones, ¿cierto? Entonces, estos convenios son convenios específicos frente a un peligro. Ahora, mano izquierda inferior van a encontrar algunos convenios que van orientados a sectores como tal en específico, como qué, como el convenio 184 sobre el seguridad y salud en el trabajo en la agricultura, o puede ser el convenio 176 en las minas, o el 167 en la construcción, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, son lineamientos, son directrices que están dentro de estos convenios que ya tienen un foco más hacia el sector, no como los que les estaba mencionando al inicio, que tienen un foco hacia el riesgo específico. Y en azul superior derecha, ustedes pueden ver unas disposiciones generales.
en los primeros apartados ven los dos convenios fundamentales, convenio 155 y 187. Sin embargo, en la parte inferior del azul, ustedes se dan cuenta que habla de otros instrumentos como cuáles tenemos, la lista de enfermedades profesionales, ¿cierto? Ahí ustedes van a encontrar el protocolo del 2002 de seguridad y salud de los trabajadores, van a encontrar, por ejemplo, disposiciones generales como tal que ayudan a promover o apalancar la seguridad y salud en el trabajo. Y ya finalmente, hacia la parte inferior, pues se van a encontrar algunos convenios que van más orientados a promover y a proteger a los trabajadores, específicamente un grupo de trabajadores del lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos estos convenios y quiero contarles un poco cómo está ese proceso de ratificación también, no solo en la región andina, sino que del trabajo, vemos como el convenio 155, pues tan solo 76 estados miembros o países de la OIT han ratificado este convenio 155. Si miramos más hacia nuestra región, en las Américas, tan solo todas las Américas, tan solo el 16% ha ratificado este convenio 155 y el convenio 187, tan solo 59 estados miembros en el mundo han ratificado este convenio. Si miramos más puntual nuevamente a las Américas, el 10% lo ha ratificado. Y si miramos en la ratificación de ambos convenios, tan solo 39 países, quiere decir el 21% de los Estados miembros, han ratificado estos convenios como tal. Ahora, ¿qué tienen estos convenios fundamentales? Entonces, de manera muy general, quiero contarles que el convenio nacional de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes en Perú tienen su política nacional de seguridad y salud en el trabajo de 2030, ¿cierto? Eh, y nos habla de dos apartados. Uno de cuáles son los requisitos que se deben tener para accionar o para avanzar a nivel nacional y otros requisitos que nos ayudan a entender cuáles son esos parámetros que se deben tener a nivel de la empresa. Ahora, desde el convenio 187, pues tenemos cuatro apartados muy importantes. Primero, tenemos una cultura nacional de prevención, ¿cierto? Y que esa cultura nacional de prevención, cómo se va a desarrollar a través también de tres requisitos importantes que sería tener una política nacional, vuelve y no lo resalta, y se articula con el convenio 155. Nos habla de tener un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir un sistema nacional? Un sistema que nos permita poder tener como tal em, toda la infraestructura. ¿Qué quiere decir? Un comité mixto, un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, una instancia de diálogo tripartita nacional, de tener un sistema de inspección, un proceso sancionatorio, ¿cierto? O sea, toda la infraestructura que se debe tener para avanzar en el marco de una mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, pues nos habla del Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿qué debemos tener acá? Estos cuatro pilares, estos cuatro temas que nos habla el convenio 187, que es cultura nacional de prevención, todo lo que tiene que ver con un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo y una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, dentro de estos procesos, tenemos que, ¿dónde nos encontramos? Voy a pasar un poco esta diapositiva. Y dentro de esta infraestructura, uno de los requisitos, como les decía, es tener una autoridad o un organismo responsable, ¿sí? El mismo convenio 155 y 187, pues nos habla de tener esta autoridad u organismo responsable de la seguridad y salud en el trabajo, que en la mayoría de los casos, el 87%, de los organismos están adscritos a ministerios de trabajo como tal. En otros países efectivamente lo han hecho a ministerios de asuntos sociales, ministerios de salud o ministerios de desarrollo económico. Si se dan cuenta, pues muy hacia sudoriental y el Pacífico es donde tienen estas instancias o estas autoridades están adscritas a un ministerio diferente al Ministerio del Trabajo como tal. Sin embargo, pues todas están un poco más hacia este lado de los ministerios del trabajo.
Ahora, ¿qué otro requisito nos piden? Tener un organismo nacional tripartito en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si miramos desde el Perú, el organismo nacional tripartito, ustedes tienen el CONSAT, ¿cierto? El Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero también efectivamente el convenio 187 nos habla también de algunas instancias tripartitas que pueden ser regionales o locales. En el caso del Perú, pues se habla de los comités regionales o los CORSAT, ¿cierto? Que se tienen en seguridad y salud en el trabajo. En general, el 79% de los estados miembros de la OIT cuentan con organismos nacionales tripartitos que ayudan en muchas ocasiones a ser solo consultivos, pero en muchas ocasiones también son instancias tripartitas decisorias. ¿Listo? Recordemos que este proceso de diálogo es supremamente importante porque nos permite tener una estructura y un proceso de diálogo que contribuye ¿a qué? A tener cuestiones económicas o abordar, resolver cuestiones económicas y sociales, a fomentar esta buena gobernanza, a promover una paz y una estabilidad social y laboral y, impulsar todo lo relacionado al progreso económico como tal. Aquí ustedes se dan cuenta en el mapa, diferentes continentes, vemos como en las Américas el 74% cumple con un requisito de tener un organismo nacional tripartito. Si nos damos cuenta en todo el mundo, estamos más o menos en una posición tercera en las Américas, ¿cierto? Después de Europa y Asia Central, particularmente en este requisito, y de África. ¿Qué pasa? Dentro de esos organismos nacionales tripartitos, diferentes países los conforman con, bueno, en algunos lados los llaman comisiones, consejos, comités nacionales, ¿cierto? Entonces México tiene, por ejemplo, su COCONAS, Turquía tiene su Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya hablábamos de Perú, pero efectivamente uno de los requisitos de de esta parte de los convenios fundamentales es tener este organismo nacional tripartito. Dentro de ese marco nacional, pues nos dice que debe ser integrado y basado en la prevención, en que estos marcos nacionales de seguridad y salud en el trabajo, pues estén enfocados a una mejora continua, a un examen periódico de cómo se desarrollan, ¿cierto? A saber cómo pueden tener este principio de prevención y particularmente quisiera resaltarles acá el convenio 155 establece algo muy importante y es la importancia de proteger de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo porque está en peligro inminente o grave para su vida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a mí me dicen, Snyder, necesitamos que usted se suba a trabajar en alturas, no tenemos eslinga, no tenemos línea de vida, no tenemos elementos de protección, entonces yo puedo inferir, ¿cierto?, que tengo un peligro inminente que puede ser grave para mi vida y puedo interrumpir la actividad hasta que se garanticen unas condiciones adecuadas para desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces, este es uno de los requisitos que tenemos dentro del proceso de estos convenios 155 y 187, el 68% de los Estados miembros de la OIT protegen a a sus trabajadores de consecuencias injustificadas como tal. Si vemos esto a nivel mundial, ¿quiénes tienen este requisito? Pues vemos como el 77% de las Américas pues cumple con esto. Tercer lugar más o menos después de Europa y Asia Central con el 94%, Estados Árabes acá tiene un mayor cumplimiento y después vendría las Américas con un 77%. Ahora, otro requisito que nos habla de estos convenios fundamentales es poder tener un comité mixto. Estos comités mixtos son estos llamados comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, estos comités que son bipartitos con representantes de empleadores y trabajadores y que buscan cumplir o promover estos entornos de trabajo seguros y saludables. Si lo vemos también a nivel mundial, como nos encontramos también en un tercer lugar. Sin embargo, miren que los otros continentes tienen un menor porcentaje de cumplimiento. África está como en un 80%, Europa y Asia Central en un 75%, ¿cierto? Y ya después vendríamos nosotros en las Américas con un 74%. Estos requisitos, pues, se han dado cuenta, el Perú también lo tiene conformado de esta manera, es dependiendo a la cantidad de trabajadores que se puede conformar, ¿cierto? Y lo mismo pasa en muchos comités de la región como tal. Rocío, ¿me puedes confirmar un poco cuánto me quedaría de tiempo? Perdón para no...
pasarme. Creo que me quedan 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos. 10 minuticos, listo, bien, bien, alcanzo. Gracias. Entonces, les decía yo, este comité mixto, como les digo, es un comité de diálogo tripartito. Ahora, no olvidemos que hay países que han ido conformando otros tipos de instancias que también contribuyen al diálogo social. Les cuento que, por ejemplo, Colombia tiene unas comisiones que les llama Comisiones Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo por sector, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Tiene una Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector agropecuario, tiene una Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector público, para la construcción, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es que estas instancias nacionales que tripartitas les hablaba, hay una autoridad nacional, también hay otras variantes que van un poco a la región, a los departamentos, por sectores, ¿cierto? Y que aterriza también ya más al nivel de la empresa a través de sus comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. En algunos casos, cuando son menos de X cantidad de trabajadores, pues le llaman supervisores, en otros casos les llaman vigías de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ahí tenemos diferentes aspectos. Ahora, dentro de estos requisitos también uno muy importante es todo lo relacionado con la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Eh, esta política nacional, tengamos en cuenta que es la que nos ayuda a tener en cuenta cuáles son esas prioridades, para dónde va, cuál es ese compromiso que se tiene en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero miren lo que pasa con el porcentaje de cumplimiento. Vamos más o menos a un 47% de los estados miembros de la OIT que cuentan con una política. Aquí el porcentaje es mucho menor. Si miramos la región de los países andinos, Colombia y Perú son los países que tienen una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Perú a 2030, Colombia tiene 2022-2031, ¿cierto? Y otros países como Ecuador han venido reglamentando la obligación de tener una política y de sacar esa política nacional o ese programa nacional de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, adicional a ello, ¿cómo nos encontramos en la región? Entonces, miren que los porcentajes en todos los continentes bajan un poco. Tenemos que Europa y Asia Central 57%, vamos a un 46% en las Américas, tenemos Asia y el Pacífico con un 47%, pero miren que el porcentaje baja bastante en todos los continentes. Hay muchos países que tienen ejemplos de estas políticas nacionales, El Salvador, Malasia, ¿cierto? Les decía yo, acá más cercano, Colombia, tendríamos algo para compartir. Arabia Saudita, Zimbabue, bueno, todas tienen una política nacional que normalmente se establecen más o menos hacia unos 10, entre 4 a 10 años, ¿cierto? De vigencia, ¿no? Y pues terminamos un poco con todo lo que es el Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que este Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo nos ayuda a poder establecer todas esas prioridades, todas esas metas, el objetivo, cómo medirlos, cuáles son los alcances, las instituciones, ¿cierto? Cómo se hace todo ese proceso, y tanto en la política como en el programa, pues nos habla de la importancia de poder elaborar, aplicar, controlar, evaluar y reexaminar estos programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Miren, acá nos habla de un 34% de los estados miembros de la OIT que dispone de un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo, 8% de los países de ingreso bajo cuentan con este programa nacional, el 83% de los países que cuentan con un programa en SST disponen también de una política como tal. ¿Cómo nos encontramos en el mundo del trabajo? Pues entonces tenemos un 47% en Europa y Asia Central. Miren que casi siempre nos mantenemos en ese tercer lugar. Acá en este caso varían los otros continentes, pero aquí seguimos más o menos en ese mismo tercer lugar. Primero Europa y Asia Central, después va Asia y el Pacífico, ¿cierto? Y nuevamente las Américas. Ahora, importante que se den cuenta que a medida que voy avanzando en la presentación, los requisitos, el porcentaje de cumplimiento va disminuyendo, ¿no? Entonces,
es algo que debemos tener en cuenta y tener mapeado en cómo podemos avanzar en tener estos programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Como les digo, estos programas tienen en algunos casos unas vigencias entre 4 a 10 años. Australia, como se dan cuenta, también tiene esto 2023-2033. Malta nos habla de 2022-2027, ¿cierto? Entonces, hay diferentes programas nacionales que podríamos tener en referencia, ¿cierto? Bangladesh 2021-2030. Y ya quiero concluir para estar un poco en los términos y en el tiempo determinado sobre el Sistema Nacional de Registro y Notificación, ¿cierto? Entonces, aquí nos habla un poco de cómo hacer para poder registrar, cómo este proceso de poder notificar, consolidar y tener información para la toma de decisiones es supremamente relevante. Miren que el 91% de los Estados miembros de la OIT han desarrollado sistemas de registro y notificación. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos esos sistemas, tienen o proporcionan toda la información necesaria para tomar decisiones? Me hago entender. ¿Solo me da datos de cuántos accidentes, cuántas enfermedades o me dice cuáles enfermedades me están presentando con mayor prevalencia, incidencia dentro de el mundo del trabajo en el sector de la construcción, o me dice cuál es el peligro prioritario que se ha venido destacando en todos estos accidentes y enfermedades como tal, porque miren esto que pasa acá, el 41% de los Estados miembros que disponen de ese sistema de registro, ¿cierto? O sea, quiere decir, de ese 91%, eh, solo el 41% ha notificado y ha proporcionado datos a la OIT en los últimos 5 años. Entonces, también es importante poder comenzar a fortalecer temas que siguen siendo un problema, siguen siendo incompletos en muchos casos, ¿cierto? Y en otros casos, pues tenemos subregistros, ¿no? Entonces tenemos toda la población informal que posiblemente no tiene a quién reportarle un accidente de trabajo o cómo reportar esta enfermedad por causa del trabajo, ¿cierto? En muchos casos también, a pesar de estar cubiertos, pues no se reportan estos accidentes y estas enfermedades laborales. Entonces, por eso el Sistema Nacional de Prevención y de Registro y Notificación de Accidentes es algo que resalta dentro de estos convenios fundamentales también de poder fortalecer las estadísticas de accidentalidad y poder tener ese reporte. Entonces, con ello yo solo quiero finalizar mencionándoles una frase de nuestro director general que dice así: tenemos la responsabilidad clave de garantizar que las personas que van a trabajar regresen a casa vivas, sanas y salvas. Este año, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere decir en el 2022, podemos celebrar un importante paso hacia la consecución de este objetivo, la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable entre los principios y derechos fundamentales. Entonces, no olvidemos que a partir de 2022 se convierte en un nuevo principio y derecho fundamental del trabajo. Muchísimas gracias y quedo muy pendiente acá y muy atento de cualquier pregunta que pueda acompañar. Muchas gracias. Agradecemos a Snyder por compartir con nosotros información tan relevante sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo y por brindarnos su tiempo y experiencia en esta sesión. Sus conocimientos y aportes nos permiten reflexionar y evidenciar la importancia que tiene el tema en nuestra vida laboral. Ahora bien, queremos presentar a nuestra segunda ponente. Ella es Ana Calderón Tarrillo, abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, con segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales por la Universidad de Alcalá. Además, es egresada de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del curso de especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro de Formación Internacional de la OIT. Laboró en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y actualmente se desempeña como especialista del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Bienvenida, Ana, gracias por acompañarnos. Estamos atentos a tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes con todos. Muy agradecida por la invitación para que en esta tarde pueda presentarles este tema tan importante acerca de la seguridad y salud en el trabajo y especialmente con algunas
detalles especiales en el sector educación. Para iniciar mi presentación voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman si es que se lograría ver. ¿Me confirman, por favor? Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decía, hoy hablaremos acerca de la seguridad y salud en el trabajo en el sector educación. Antes de pasar a la información en relación a lo que nos dice la norma de seguridad y salud en el trabajo, quiero compartir con ustedes algunos datos recogidos a través del diagnóstico de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector educación que se aplicó entre los años 2020 y 2021, en donde participaron representantes del sector educación, tanto como directores de las gerencias regionales de educación, directores de UGEL, directores de instituciones educativas, docentes y también personal auxiliar y administrativo. En este diagnóstico se tomó información de estos profesionales, de estos representantes del sector educación de distintas regiones del país, de las 3 regiones naturales de nuestro país, de costa, sierra y selva, y de las regiones de Ancash, Cajamarca, Lima Metropolitana, Loreto y Arequipa. En los cuestionarios que se remitieron, logramos la participación del 42% de lo programado. Se recogieron 281 encuestas de parte de representantes de instituciones educativas, de las direcciones regionales de educación y de las unidades de gestión educativas. No obstante, sí, dentro del diagnóstico hubo ciertas limitaciones debido a que las instituciones se encontraban descentralizadas, ¿no? Se aplicaron 4 cuestionarios distintos a cada grupo de interés, ¿no? En cuanto a los cuestionarios de tipo 1 y tipo 2 que se aplicaron tanto a las direcciones regionales de educación como a las unidades de gestión educativa local, una información importante que se rescata es que 18 de las 25 instancias evaluadas manifestaron contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, en cuanto a las unidades de gestión educativas local, algunas de ellas todavía señalaban que no contaban con este órgano, ¿no? Siendo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo uno de los órganos más importantes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque a través de este órgano se garantiza la participación activa y el involucramiento de los trabajadores en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Otra información importante que podemos compartir con ustedes es los resultados del cuestionario tipo 3. En este cuestionario se identificaron algunos elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo que se cumplían o no de acuerdo a los requisitos legales establecidos. Y lo que llama la atención aquí es que la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es información básica con la que deben contar los centros de trabajo para poder gestionar los riesgos que pueden afectar la salud, la seguridad de los trabajadores. En muchos casos, las entidades no contaban con este documento que se traslada a una matriz, ¿no? Más conocida como matriz I/C. Y finalmente, también en cuanto a los resultados del cuestionario tipo 4, una información relevante es que de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que los encuestados consideraban les afectaban a su seguridad y salud,
en todos los casos de los grupos de interés consultados, ya sea directivos de las direcciones regionales de educación, de UGELes, de instituciones educativas, docentes y personal administrativo, auxiliares, indicaron que el estrés laboral era una de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo más recurrente y que afectaba en mayor medida a su salud laboral, ¿no? De las personas encuestadas, 131 de 237, es decir, el 55% manifestaron que el estrés laboral era una condición de trabajo presente en su puesto de trabajo. Entonces, con esta información, quiero relevar la importancia de conocer la seguridad y salud en el trabajo, lo que esto engloba, las obligaciones a cargo del empleador, las obligaciones también a cargo de los trabajadores, y cómo es que este derecho fundamental, porque la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental, tiene que cumplirse y hacerse efectivo en los centros de trabajo, ¿no? Como bien lo explicaba Schneider, la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y como tal es intrínseco a las personas y en el caso puntual a los trabajadores. Por lo tanto, ni una persona, ni una norma, ni una entidad, ni un empleador puede contravenir este derecho o limitarlo. Todo lo contrario, los actores sociolaborales, los trabajadores, el empleador, el Estado, tiene que procurar su cumplimiento. Para ello, en el Perú tenemos un marco normativo. Este marco normativo está compuesto por dos normas que son de cumplimiento obligatorio y general, es decir, son aplicables tanto para el sector público como para el sector privado y para todo tipo de actividades que se ejecuten, tanto operaciones como de servicios. Incluso es aplicable para trabajadores autónomos o independientes, y también, por ejemplo, para la Policía Nacional del Perú y para las Fuerzas Armadas. Tenemos a la Ley 29783, aprobada en el año 2011, que se reglamenta a través del Decreto Supremo 005-2012-TR. Estas dos normas son normas que debemos conocer como mínimo para poder solicitar, ¿no?, el cumplimiento, exigir el cumplimiento de los derechos a favor de los trabajadores y también en caso estemos en la parte de la gestión de los recursos humanos para garantizar su cumplimiento, su efectivo cumplimiento. La característica particular de estas dos normas es que tienen un enfoque proactivo o preventivo, es decir, que estas normas buscan evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Antes, las normas tenían un enfoque más bien reactivo, es decir, ocurría el accidente, la enfermedad ocupacional, y se veía o se buscaba cómo resarcir, cómo indemnizar. Ahora el enfoque es evitar, prevenir, ¿no?, el accidente o la enfermedad ocupacional. Para ello, el empleador debe desplegar una serie de mecanismos, medidas, acciones que eviten que ocurran esos eventos que pueden traer como consecuencia daños a la integridad, a la salud del trabajador o incluso ocasionar la muerte. Para que se pueda cumplir la norma de seguridad y salud en el trabajo, para promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las organizaciones, dentro de los centros de trabajo, es necesario contar con la participación de tres actores importantes: del Estado, del empleador y de los trabajadores. ¿Por qué es importante la participación del Estado? El Estado es quien dicta las normas y quien además fiscaliza el cumplimiento de estas normas. El empleador es quien tiene que dar cumplimiento y en quien recae el deber de prevención. Por lo tanto, es quien tiene que desplegar las acciones para garantizar una protección de los trabajadores en los centros de trabajo. Y por otro lado, los trabajadores son quienes mejor conocen los peligros y riesgos a los que están expuestos en su día a día. Por lo tanto, su participación garantiza que su voz sea escuchada dentro de los espacios de participación para hacer propuestas o para plantear también situaciones que pueden mejorarse, que pueden mejorar las condiciones de seguridad y salud dentro de la institución.
Para ello se cuenta con mecanismos de participación establecidos en la normativa, como por ejemplo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también las organizaciones sindicales. A través de los sindicatos también es posible solicitar o exigir el cumplimiento de estos derechos y también plantear oportunidades de mejora. La norma de seguridad y salud en el trabajo establece 9 principios. Los principios vienen a ser fuentes del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que entendiendo los principios podemos conocer el marco dentro del cual podemos interpretar las obligaciones y las facultades establecidas en la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos, por ejemplo, el principio de prevención, el principio de responsabilidad, el de cooperación, el principio de información y capacitación, el principio de gestión integral, el principio de atención integral de la salud, el principio de consulta y participación, el principio de primacía de la realidad y el principio de protección. Cuando de repente algún artículo establecido en la normativa o alguna situación se presente y no sepamos cómo actuar frente a esa situación y de repente haya un vacío normativo, lo que tenemos que hacer es interpretar o actuar en base a estos principios, ¿no? Para comenzar, el principio de prevención es el corazón de la norma, ¿no? Les decía que nuestras normas actualmente tienen un enfoque proactivo que está vinculado a la prevención. Entonces, por este principio de prevención, nos dice la norma, el empleador garantiza en el centro de trabajo, que puede ser una institución educativa, puede ser la UGEL, puede ser la Dirección Regional de Educación, el establecimiento de medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Para que este principio deber se convierta en una realidad, es necesario que el empleador cumpla con un mínimo de obligaciones que establece la norma, pero además con otras que no necesariamente están expresas en la norma, pero que van a garantizar la protección de los trabajadores frente a cualquier riesgo que pueda afectar su salud, integridad dentro del centro de trabajo. Por esto decimos que la prevención, el principio de prevención y el principio de protección son como las dos caras de una misma moneda. Existe el primero porque se tiene que garantizar la protección de los trabajadores. Y la protección de los trabajadores se garantiza a través del cumplimiento del deber de prevención, que implica un despliegue de obligaciones, acciones que tiene que implementar el empleador a favor de los trabajadores. El principio de responsabilidad nos dice que es el empleador quien tiene a su cargo el liderazgo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, ante la ocurrencia de algún accidente, por el incumplimiento de estas obligaciones, este empleador es quien debe responder, ¿no? Por la vía exigida por el empleador o por el Estado. Me refiero a la vía civil, la vía penal o a la vía administrativa. Luego tenemos el principio de cooperación, que implica que los actores dentro de una organización deben coordinar, coadyuvar en actividades o en acciones que permitan hacer efectivo este derecho a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes pueden cooperar dentro de una organización pública? El Comité de Seguridad y Salud con la máxima autoridad, ¿no? Por ejemplo, el Servicio de Seguridad y Salud, que es este equipo de profesionales vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, también trabajadores o empresas que brindan servicio dentro de las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, quienes brindan los servicios de limpieza, vigilancia, etcétera. Tienen que cooperar para garantizar el cumplimiento de este derecho a la seguridad y salud en el trabajo. La información y capacitación tiene que ver con que los trabajadores estén informados y reciban una capacitación vinculada a los peligros y riesgos a los cuales se encuentren expuestos dentro de su puesto de trabajo. Tenemos también la gestión integral, ¿no?
¿Qué implica esto? Que la seguridad y salud en el trabajo esté vinculada, esté integrada a las demás áreas de la organización y que converse, que sea un proceso transversal en toda la gestión de recursos humanos y en toda la gestión institucional. Por ejemplo, cuando ingresa nuevo personal, ¿no?, a las instituciones, este nuevo personal que acaba de ingresar debe recibir una inducción sobre seguridad y salud en el trabajo y una capacitación también para que pueda conocer cuáles son los peligros y riesgos a los que está expuesto en su puesto de trabajo y qué medidas debe adoptar para evitar accidentes o enfermedades, ¿no? La inducción le va a servir también para conocer, por ejemplo, a quiénes son los integrantes del Comité de Seguridad y Salud, qué es lo que debe hacer cuando ocurre un accidente de trabajo, cuáles son los números de emergencia a los cuales puede contactar cuando ocurre un accidente, por ejemplo, para informarle acerca de los estándares establecidos en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Por ejemplo, también si es que se adquiere nuevo mobiliario, equipos, maquinaria, insumos que pueden afectar la salud o la integridad del trabajador, es importante que se consulte con el equipo, con los profesionales de seguridad y salud en el trabajo para evaluar qué medidas se adoptan de tal forma que esa nueva adquisición no genere un daño en los trabajadores. Luego tenemos también el principio de atención integral de la salud. ¿Qué implica esto? Que ante la ocurrencia de algún accidente o el diagnóstico de alguna enfermedad ocupacional, el empleador pueda brindar la atención necesaria a los trabajadores a través de los seguros, por supuesto, necesarios para que el trabajador pueda restablecer su salud. El objetivo es que el trabajador pueda reintegrarse a su puesto de labores, a su puesto de trabajo, ¿no? Por lo tanto, si es necesaria una rehabilitación, si es necesario realizar terapias o una atención médica, esto tiene que estar contemplado dentro de la atención integral de la salud a la que tienen derecho los trabajadores. Por ejemplo, la norma de seguridad y salud nos dice que cuando un trabajador se ha accidentado y tiene que retornar ya a su puesto de trabajo porque ya recibió un comité de seguridad y salud, como por ejemplo también las organizaciones sindicales. El principio de primacía de la realidad. Este principio nos dice que si es que existe en la realidad una información que no se condice con lo que se establece en los documentos, lo que se prioriza es lo que se observa en la realidad, ¿no? Y el principio de protección del cual ya hemos hablado. La norma también nos dice que las disposiciones son disposiciones que obligan a los empleadores de manera mínima, ¿no? Establece obligaciones mínimas, pero que el empleador, a través de convenios colectivos, a través de contratos de trabajo, a través de una decisión unilateral que adopte, puede superar el nivel de protección que establece la norma. Por debajo de lo que establece la norma, no se puede disminuir las obligaciones contenidas, pero sí se puede establecer un nivel de protección mayor
a la que se consigna en la norma de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, hasta aquí entonces hemos hablado acerca del derecho a la seguridad y salud, hemos indicado que es el empleador en quien recae el deber de prevención, hemos dicho que también es importante la participación de los trabajadores y por supuesto también hay en cierta medida participación del Estado porque es quien emite las normas y quien también fiscaliza su cumplimiento. En cuanto a las obligaciones que tiene que cumplir el empleador, la norma nos dice, el principio de prevención nos dice que el empleador debe establecer los medios y condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Pero esos medios y condiciones tienen que implementarse con un enfoque sistémico. ¿Qué significa esto? Un enfoque sistémico implica tener un conjunto de elementos, un conjunto de, en el caso del sistema de gestión de seguridad y salud, un conjunto de herramientas, de normas, de órganos, de documentos, de registros que se encuentren adecuadamente interrelacionadas, ¿no? Para cumplir un objetivo. En la imagen ustedes observan una representación del sistema respiratorio, ¿no? En el colegio seguramente hemos estudiado el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el circulatorio, etcétera, ¿no? El objetivo del sistema respiratorio, o más bien la, la función que desempeña, es poder llevar aire a los pulmones que luego van a circular en nuestra sangre y nos van a permitir tener vida, ¿verdad? Oxigenar nuestra sangre. Pero para ello es imprescindible la participación de órganos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuestra laringe, ¿no? Los pulmones, los alvéolos, etc. Todos estos, este conjunto de órganos componen el sistema respiratorio que todos tenemos. Si nos falta uno de estos órganos, probablemente este sistema no funcione igual, ¿no? No funcione al 100%. Lo mismo ocurre en el caso del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es necesario que los elementos que lo componen estén adecuadamente interrelacionados y que todos funcionen, ¿no? Con el objetivo que han sido diseñados para lograr un objetivo general, que es evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. A través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, garantizamos que las medidas y condiciones que tiene que implementar el empleador se implementen, se establezcan con un orden lógico que nos permita priorizar aquello que tienen que implementarse primero, segundo, en tercer lugar, etc. Y además, el enfoque sistémico nos permite también poder evaluar nuestras mejoras, nuestros resultados, saber en dónde estamos partiendo, es decir, desde qué nivel de cumplimiento en materia de seguridad y salud estoy partiendo, plantearme objetivos y por dónde estoy transitando, ¿no? Pudiendo evaluar nuestros resultados. La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la normativa de seguridad y salud, se realiza en 4 etapas. Y este esquema se basa en una herramienta denominada ciclo Deming, ¿no? Que se representa de manera gráfica, como ustedes lo pueden ver en la presentación. La primera etapa es la planificación, donde vamos a respondernos una pregunta. La pregunta es, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Es decir, ¿qué voy a hacer para garantizar la seguridad y salud en el trabajo? ¿Y cómo lo voy a hacer? La segunda etapa es ejecutar lo planificado. La tercera etapa consiste en verificar que las cosas estén pasando según lo planificado. Y en la cuarta etapa voy a evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para responder a la pregunta, ¿cómo mejorar la próxima vez? ¿Por qué dice cómo mejorar la próxima vez? Porque este ciclo es de mejora continua. Por lo tanto, al llegar a la cuarta etapa, me preparo para iniciar un nuevo ciclo, iniciando nuevamente con la planificación,
la ejecución, la verificación y así sucesivamente. En cada una de estas etapas, la norma de seguridad y salud en el trabajo establece componentes. En la primera etapa es donde se condensan el mayor número de documentos y registros obligatorios que establece la normativa, como por ejemplo la política de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual de seguridad y salud, los demás programas también, la instalación de un comité de seguridad y salud, la conformación de un servicio de seguridad y salud. Y todos estos documentos, planes, programas, se tienen que ejecutar en la siguiente etapa. Y en la tercera etapa vamos a verificar si es que se está cumpliendo lo planificado. ¿Cómo vamos a saber si está cumpliendo o no se está cumpliendo lo planificado? Bueno, lo que yo he planificado se supone me lleva a un objetivo, que es evitar accidentes y enfermedades. Pero si en la tercera etapa, en la etapa de la verificación, ocurren accidentes y enfermedades, entonces a través de la herramienta que se conoce como investigación de accidentes, yo voy a identificar cuáles son esas causas de los accidentes para determinar qué es aquello que no se está ejecutando según lo planificado y está produciendo accidentes o enfermedades, o qué es lo que tengo que ajustar en todo caso para garantizar que esos eventos no ocurran, ¿no? Y en la siguiente etapa voy a hacer un análisis completo del sistema de gestión para tratar de mejorar la próxima vez, en el próximo ciclo. ¿Quién lidera la implementación de este sistema de gestión de seguridad y salud? La norma de seguridad y salud le otorga el liderazgo de este sistema, de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud al titular de la entidad, ¿no? En materia de recursos humanos, el titular de la entidad viene a ser la máxima autoridad administrativa, pero este va a ejecutar el desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión a través de las oficinas de recursos humanos. Entonces, las oficinas de recursos humanos son el brazo operativo del titular de la entidad para poder implementar el sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Lo tiene que hacer el jefe de la oficina de recursos humanos? No, dentro de las oficinas de recursos humanos puede haber un equipo de profesionales, ¿no? Un área, un equipo funcional, donde participen profesionales de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, médicos ocupacionales, ingenieros de seguridad y salud, enfermeras ocupacionales, psicólogos ocupacionales, etcétera, que puedan implementar por su expertise, por su profesión, por su formación, puedan implementar los documentos, los registros y todos los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quiero hablar también acerca de algunas obligaciones que considero son relevantes en materia de seguridad y salud, ¿no? Una de ellas son las capacitaciones. Las capacitaciones, nos dice la norma, pueden ser virtuales o presenciales. Sin embargo, presenciales eh, tienen que ser aquellas que se ejecuten cuando un trabajador ingresa por primera vez a la institución, cuando, por ejemplo, hay un cambio en la tecnología, en las tareas que se realizan, por ejemplo, también cuando hay introducción de nueva tecnología, ¿no? En esos casos, las capacitaciones tienen que ser presenciales. Luego, tenemos también que estas capacitaciones tienen que incluir una capacitación teórica y práctica, y que estas capacitaciones tienen que estar contempladas en un programa anual de capacitaciones que es propuesto por el empleador a través de la Oficina de Recursos Humanos, pero aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas capacitaciones además tienen que brindarse dentro de la jornada de trabajo. Puede ser que excepcionalmente no se realicen dentro de la jornada laboral, pero en esos casos el empleador debe compensar las horas que el trabajador estuvo dentro de la capacitación para que éste no se afecte, ¿no? Por la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Por favor, también me confirman si vamos bien con la hora para Ya poder acabamos. conversar. Sí, ya acabamos con el tiempo. Ya, entonces 5 minutos y cierro. ¿Sí? Ok. Ya, gracias. Bien, entonces estas capacitaciones, les decía, es una obligación importante para que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos a los que están expuestos, pero también para que sepan cómo actuar ante estos peligros y riesgos, ¿no? Qué medidas deben adoptar, qué medidas de prevención y protección deben aplicar en sus puestos de trabajo. También quería hablarles acerca de los equipos de protección personal. Los EPPs son medios para cubrir y proteger el cuerpo de un trabajador que se encuentra en una situación de peligro o que está expuesto a un peligro. Sin embargo, dentro de la jerarquía de controles, es decir, dentro de los niveles de control, los EPPs, los equipos de protección personal, son mecanismos que se encuentran en el nivel inferior de protección porque hay otros niveles de protección y hay otros mecanismos de protección que garantizan un mayor cuidado para los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos la eliminación del peligro, la sustitución del peligro, los controles de ingeniería, los controles administrativos. Sin embargo, la norma establece la obligación del empleador de otorgar equipos de protección personal a favor de los trabajadores. Estos pueden ser diversos y están vinculados pues al peligro al que esté expuesto el trabajador. Puede ser un casco, pueden ser guantes, pueden ser calzado antideslizante, etcétera. También tenemos los exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales tienen una finalidad. Su finalidad es conocer la aptitud del trabajador en relación a su puesto de trabajo. Para ello, el empleador debe disponer la ejecución de estos exámenes médicos ocupacionales a través de un centro médico autorizado por el MINSA. Hay 3 tipos de exámenes médicos: de entrada, periódicos y de salida. En el caso de los trabajadores que no están expuestos a riesgos altos, los exámenes médicos son obligatorios de manera periódica, cada 2 años, y en caso el trabajador culmine su vínculo laboral, si es que el trabajador o el empleador lo solicita. Y finalmente quería hablarles también acerca del Comité de Seguridad y Salud. Este es un órgano bipartito, formal, que ejecuta funciones dentro de la institución. Las entidades que tienen 20 o más trabajadores están obligados a constituir un comité y aquellos que no alcanzan este número tienen la obligación de contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para resumir cuáles son las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, eh, están agrupadas en 5 acciones. En principio, deben reportar las acciones que ejecutan, las estadísticas en materia de seguridad y salud y los eventos que afectan la integridad o la salud del trabajador. Deben aprobar documentos obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud. Vigilan el cumplimiento de la normativa interna y de las normas internas del país también. Participan en la elaboración de documentos del sistema de gestión y también promueven la participación activa de los demás trabajadores respecto a las disposiciones que emite el empleador en materia de seguridad y salud. También debe promover la capacitación de los trabajadores y que los trabajadores estén informados respecto a los peligros y riesgos que están presentes en su lugar de trabajo. Entonces, el comité se constituye en este órgano de diálogo, de vigilancia, propositivo, que recoge información de los trabajadores, elabora propuestas y las traslada al empleador. Pero también es un puente para llevar información, disposiciones que emite el empleador, que sea necesario que los trabajadores den cumplimiento. Esa era la información que quería compartir y
información a más detalle la pueden encontrar en la guía El ABC de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas, que es de descarga gratuita a través del código QR que ven en pantalla. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a Ana por su presentación y toda la información que nos ha compartido, de igual manera a Snyder. Ahora quisiéramos que nos apoyen con la absolución de algunas consultas que nos han dejado los participantes. Tengo aquí dos preguntas que son para el primer expositor. Snyder, sí. Mira, tengo la primera pregunta que nos indica, ¿qué pasa con los convenios que no son ratificados por algún país? ¿No están obligados a cumplir? Bueno, muchas gracias, Rocío. Sí, efectivamente, cuando un país aún no ha ratificado el convenio no es vinculante, o sea, todavía no se, el país ha hecho el proceso de concertación para poder adoptarlo, entonces, por lo tanto, el convenio se vuelve vinculante cuando se ratifica. Ok. Snyder, creo que tienes un problema con la conexión o hemos terminado con la respuesta. ¿Me escuchaste? ¿Sí? Sí, sí, solo ¿Escucharon? que como se cortó de golpe. Ah, no, 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 solo era en concreto, digamos que el convenio se vuelve vinculante cuando se ratifica dentro del país. ¿Me escuchan? Sí, ahora A ver. sí. Bueno, no, solo les decía que el convenio se vuelve vinculante cuando se ratifica dentro del país. Ya, correcto. Muchas gracias. Ahora tengo otra pregunta para ti, Snyder. Es la segunda que dice, ¿qué también le fue a los países que tenían implementados el sistema de seguridad y salud en el trabajo con relación al Perú durante la pandemia? Bueno, esta es una pregunta un poco grande, amplia y un poquito difícil, ¿no? Entonces, lo primero es contarles un poco que dentro de la pandemia de la COVID-19, pues efectivamente todos los países andinos comenzaron a desarrollar algunas iniciativas dentro del proceso de implementación de la vacunación, de protocolos de bioseguridad, donde se desarrollaron algunas acciones que permitieran poder mitigar los efectos del contagio y también un poco poder mitigar cómo se estaba desarrollando pues las medidas de prevención dentro de las empresas como tal. Es importante tener en cuenta que dentro del Día Mundial nos hablaba cómo había algunos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que efectivamente tenían como tal una, digámoslo así, una gestión un poco más incipiente que otros. Nos comenzaba a hablar desde una cultura patológica que iba un poco más a tener una prevención como tal. O sea, no había mecanismos de prevención realmente y se implementaban las medidas de seguridad. Una reactiva que iba más orientada a corregir los errores, los accidentes que ya se habían presentado, otra un poco más previsora, que ya comenzaba a haber una planificación, ya pasaban a una cultura más proactiva en estos sistemas de gestión donde ya se comenzaba a convertir en un aspecto fundamental y ya pasábamos a una generativa donde, digámoslo así, estaba adoptada dentro del ADN de la empresa. Claro. Correcto. Muchas gracias. Ana, tenemos una pregunta que indica, ¿qué medidas debería adoptar el empleador para garantizar la atención integral de la salud de los trabajadores? Gracias. En el país, en general, la atención de la salud de los trabajadores se realiza, estoy hablando de la población formal de trabajadores, a través de los seguros de salud, ¿no? Ya sea a través del Seguro Social de Salud o a través de la afiliación a una EPS, ¿no? Es decir, a una entidad privada. Los accidentes de trabajo en particular en nuestro país se pueden asumir, se pueden coberturar a través de estos seguros.
¿no? No obstante, para el caso de los trabajadores que realizan actividades de riesgo, que están listados en un anexo que está recogido en una normativa, que es el Decreto Supremo 008-2022 del Ministerio de Salud, para ellos en particular existe un seguro adicional que se llama Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos. En este caso es este seguro el que cobertura los accidentes de trabajo para este grupo de trabajadores que realiza actividades de riesgo. En su defecto, quienes no están dentro de este grupo y quienes no tienen el SSTR es el Seguro Social de Salud o las EPS que coberturan accidentes de trabajo o accidentes comunes, ¿no? A través de estos mecanismos es que el empleador garantiza la atención de la salud de los trabajadores, pero si en adición el trabajador incurre en gastos adicionales, también tenemos algunos mecanismos de indemnización, por ejemplo, la vía civil, ¿no? Que se tramita a través de los juzgados laborales, a través de los procesos de indemnización por daños y perjuicios. Gracias. Correcto, ok, muchas gracias, Ana. Y la segunda pregunta nos indica, ¿cómo garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los docentes en contextos escolares vulnerables? Es una pregunta interesante porque tendrías que saber cuál es el enfoque para considerar contextos educativos vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista del lugar en donde se ubica el centro educativo, desde el tipo de alumnado o la comunidad educativa que lo conforma. Pero si hablamos, por ejemplo, del centro de trabajo, cada centro de trabajo tiene una particularidad, ¿no? Y es necesario y es importante que en cada centro de trabajo se pueda realizar, en primer lugar, una identificación de peligros y evaluación de riesgos. Si no identificamos los peligros, no los podemos gestionar. Si no conocemos los peligros, no los podemos gestionar, ¿no? Ya sean de repente que identifiquemos situaciones de emergencia que pueden ocurrir por temas de la naturaleza, que pueden ocurrir por la actividad propia que se realiza en las entidades, en los centros educativos, ya sea por la actividad educativa en sí, ¿no? Tenemos que identificar todos estos peligros para poder establecer cuáles son los riesgos, es decir, cuáles podrían ser las afectaciones en la salud o en la integridad de los trabajadores producto de esa situación peligrosa, de esa fuente de peligro o de ese acto peligroso que está ocurriendo, que está presente en el centro educativo. Luego de establecer los riesgos asociados a los peligros, hay que hacer una medición para determinar cuál es el nivel de ese riesgo, ¿no? De tal forma que podamos saber qué riesgo puede ocasionar consecuencias más severas en caso afecte a los trabajadores, o cuál riesgo es aquel que está más presente dentro de los puestos de trabajo, o al que los trabajadores están frecuentemente más expuestos, ¿no? Eso nos va a permitir establecer luego una prioridad de atención, ¿no? En las entidades, ya sea públicas o privadas, los recursos siempre son limitados, los recursos humanos y los recursos presupuestales. Pero este enfoque sistémico justamente nos permite priorizar aquello que tenemos que atender de manera urgente, de manera más importante, ¿no? Entonces, luego de saber qué es lo que tenemos que priorizar, debemos establecer medidas o mecanismos de control, ¿no? Priorizando, como les decía en mi exposición, la eliminación de los peligros, la sustitución de los peligros, el establecimiento de mecanismos de ingeniería, el establecimiento de medidas administrativas o también el otorgamiento de equipos de protección personal, ¿no? Son estas medidas que nos brinda la norma y que tenemos que adaptar a cada institución y a cada situación en concreto, dependiendo de los peligros y riesgos identificados y evaluados. Correcto. Muchas gracias, Ana. Hemos llegado al final de nuestro webinar. Agradecemos a nuestros ponentes por el tiempo y la dedicación para responder las consultas de nuestros participantes en torno a los temas tratados esta tarde. Su orientación ha permitido aclarar dudas, enriquecer la reflexión que contribuye a fortalecer la cultura preventiva en el sector.
Hemos llegado al cierre de este webinar, no sin antes agradecer y felicitar a todos los docentes y especialistas por su activa participación y por las preguntas planteadas, las cuales reafirman la importancia de promover entornos laborales seguros para enseñar, aprender y convivir en condiciones óptimas. Gracias nuevamente. Reiteramos la invitación a ingresar a la plataforma Educación Te Escucha, donde podrán revisar y descargar los recursos disponibles de aquellos temas que sean de su interés. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan todos muy buenas tardes.